¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues varios días en donde los temas han estado, por supuesto, en primera mano, en donde nuevamente el narcotráfico aparece como un eje articulador, llevando como protagonista al llamado cártel de Sinaloa. Por un lado, Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, hace ya varios días calificó a México como el adversario de su país y que no se iban a dejar intimidar porque les estaban matando a sus niños, dijo allá en Estados Unidos a través de la droga. Posteriormente aparece el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzando estos señalamientos en contra de tres instituciones bancarias de nuestro país, una de ellas a cargo de Alfonso Romo, que durante 2 años estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, siendo uno de sus principales operadores, sobre todo en relación con el poder económico. En un tercer caso, surge una nota por ahí de New York Times, en donde nos dicen que un hacker del cártel de Sinaloa, bueno, hay que recordar que en el caso del lavado de dinero también se vincula al cártel de Sinaloa. En el caso del hacker del cártel de Sinaloa, que se metió con un agente del FBI, lo hackeó y por lo tanto después se metió a las cámaras de vigilancia y comenzó a investigar a todo el mundo y hubo agentes muertos, informantes muertos. Y finalmente, dos casos más. Ovidio Guzmán llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se espera que se declare culpable o ya se declaró culpable y por lo tanto tendrá, por supuesto, que participar, o es lo que se espera, con declaraciones e información en el juicio de Ismael El Mayo Zambada. Y finalmente se detiene a Julio César Chávez Jr. allá en Estados Unidos, se le acusa de tráfico de armas, posteriormente se filtra un documento en donde se asegura que era golpeador del cártel otra vez de Sinaloa. ¿Qué está pasando con todos estos tramas? ¿Van articuladas? ¿No están articuladas? Sí hay, pero a la vez no es lo que se nos dice. Voy a recibir a un gran periodista que ustedes saben que en lo personal admiro y aprecio muchísimo, mi querido maestro Francisco Cruz. Paco, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mano? Gracias por la invitación, como siempre. No, hombre, siempre A la somos orden. nosotros los agradecidos, querido. Pues yo comenzaría por ahí, hermano. O sea, ¿va articulado todo esto? ¿No lo está? ¿Cómo se están manejando los temas? Hay lavado en México, pero no lo que nos dicen. ¿Cómo jugamos con cada uno de ellos, oye? A ver, primero el lavado de dinero, ¿sí? Hasta hoy todavía no se demuestra nada, pero supongamos que se llegara a demostrar. Los dos bancos y la casa de bolsa que están involucradas representan un mínimo del sistema bancario mexicano, ¿sí? Debe ser demostrado. ¿Sí? Representan un mínimo. Hay que recordar que Estados Unidos, cuando se trata de nosotros es muy duro y está bien, va. No debe haber problemas ahí. Pero ellos son el gran centro de lavado de dinero. Son el gran centro de lavado de dinero. Tú puedes ir a un banco de Estados Unidos, a otro y a otro, y depositar en un día 100, $200,000 y no pasa nada. Sí, entonces, ¿qué hacen? Ven la paja en el ojo ajeno, y nunca ven la hebra. Entonces, pero hay que tener cuidado. Cualquier casito o caso que involucre a México lo van a utilizar, sobre todo en esa narrativa que tiene Donald Trump en este momento, que sí es un tipo que tiene una especie de rencor en este momento contra México. No contra México, contra todos prácticamente, contra todos. Así que está buscando o una guerra o dos o un conflicto, los que sean, ¿para qué? Para distraer la atención de lo que realmente está pasando en Estados Unidos, que no está bien, no está bien. ¿Tú has visto alguna programa, proyecto de lucha contra el narcotráfico dentro de Estados Unidos? No hay. Tienen 33,000 pandillas censadas que negocian con drogas. No hay un solo programa para atacar a las pandillas. Quien ataca esos problemas por lo regular es el FBI, en ocasiones la DEA, pero el FBI. Y tú ves lo que acaban de decir apenas a fines de mayo pasado y en junio, van a el gobierno de Estados Unidos va a reasignar el 45% del personal del FBI para la lucha contra los migrantes. O sea, ese grupo que se prepara contra todas las conspiraciones internas, que pudieran afectar al gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado, a las pandillas, el terrorismo.
va a ser degradado el 45% de sus gentes, ¿sí? Depende de la ciudad, va a ser degradado ¿a qué? A simples agentes de la migra. O sea, no les está importando lo que pase adentro, les importa lo que pase afuera. ¿Para qué? Para distraer la atención. Tuve el presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso de Estados Unidos. Sí, por lo menos a 45,000 millones para, para agentes para la migra, ¿sí? Para la migra, contratación de agentes de la patrulla fronteriza, construcción de instalaciones, una especie de cárceles o guetos para indocumentados, que por cierto ayer o anteayer se les murió un haitiano ahí en el Alcatraz de los Caimanes en la Florida, que recién acaban de ingresar este 45,000 millones para el muro fronterizo, a creación de zonas militares en la frontera con México. Ellos están más interesados en México, en eso. Están, tienen una política en este momento abiertamente intervencionista, pero hacia afuera, ¿sí? ¿Para qué? Pues yo te decía, para desviar todo. Está el gobierno controlado por grupos supremacistas, no solo halcones, que ya es una cuestión dura, sino supremacistas. Y Donald Trump, curiosamente, se ha alzado contra el primer supremacista de ese país. El terror, el miedo que intentan meter en su guerra contra los migrantes, es parte de eso, pero no ves en todo eso un programa concreto para combatir el narcotráfico dentro de Estados Unidos, ni la distribución de drogas. Entonces, parte de su narrativa es hacia afuera. ¿Y qué hay? Pues nosotros somos su hermano siamés, ¿sí? No nos podemos separar de Estados Unidos, 3.200 kilómetros de frontera lineales. Tenemos pulmones, medio corazón con ellos, y para poca fortuna nuestra o buena fortuna de ellos, pues son la primera potencia del mundo. Entonces, es más fácil eh, ir con su narrativa hacia México que con su narrativa hacia ellos. Entonces, en parte es eso, moldear la narrativa desde Estados Unidos. Tú recuerdas, por ejemplo, aquel reportaje de Natalie Kitroff y Paulina Villegas en un supuesto laboratorio para procesar fentanilo. Después desapareció, que además parecía una cocina común y corriente, ¿no? Es eso, moldear la narrativa hacia afuera, distraer la atención de lo que pasa adentro, porque además ya es clarísimo que sí, Donald Trump está en campaña para un tercer mandato, o eventualmente imponer como sucesor a alguno de sus hijos. Ya Eric Trump dijo que quería, y fue aquel tipo que recuerdas a México, lo destruimos en 4 segundos. Este, Así que bueno, Donald Trump también quiere, Ivanka Trump también tiene experiencia. Entonces, Donald Trump está en campaña y tiene, por más que de pronto veamos encuestas que parece que no le favorecen, no, tiene un apoyo grueso de la población. Trabajó durante 4 años en esa narrativa de la necesidad de limpiar la sangre blanca de Estados Unidos, y el discurso contra los latinos no es nuevo, ya lo traía, pero lo endureció ahora de tal forma. Antes nos presentaba como criminales. Bueno, pues ahora también, pero la cuestión es que hoy tuvo 4 años para estudiar, para acercarse de personajes durísimos como Stephen Miller, que es el arquitecto de las políticas contra los migrantes, Steve Bannon, que también es un tipo que odian a los migrantes y que son tipos violentos, además. Ellos arman toda la narrativa. Entonces, cuando tú ves a lo que está haciendo Donald Trump, pues es más fácil pegarle a la narrativa afuera, ¿no? Y mantener a los periódicos y a los periodistas ocupados, aunque nada puedan probar. Entonces, eh, ¿qué se hace aquí? Bueno, pues este es el trabajo que tiene que lidiar Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum Pardo entonces tiene que lidiar, y yo espero, por lo menos hasta ahora lo está haciendo bien y espero que lo siga haciendo bien. De pronto sale un poquito de equilibrio, eh, pero la verdad es que ha lidiado muy bien. Hay que ver cómo está, por ejemplo, el tipo de cambio peso dólar.
Sí, el dólar está por ahí de niveles de 18.95, 18.98. Sí, ha lidiado muy bien, pero vamos a tener un vecino molesto que eh, insistirá, ¿no? Ahora, insistirá en tener una guerra propia, tratando de que le autorice Claudia Sheinbaum Pardo el ingreso de las fuerzas militares de Estados Unidos a México o incursiones de grupos especiales, los Navy SEALs, los Delta, porque es una posición más cómoda que verdaderamente levantar la economía de Estados Unidos. Eh, tuve, por ejemplo, eh, ha desviado la atención de que las empresas estadounidenses fincadas o establecidas en cualquier otro lugar vayan a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene con qué, no tiene. ¿Cómo va a mantener eso? Con deuda externa. ¿Ve cuánto le acaban de aprobar en el presupuesto? 3.3 billones más o menos, de tal forma que en los siguientes años Estados Unidos va a tener una deuda de 40 billones, así que ¿cómo va a levantar o mantener Donald Trump su narrativa? Con dinero prestado, con deuda y con la narrativa hacia afuera. ¿Por qué? Tú sabes, Estados Unidos, después de que se empezó a desindustrializar, tampoco educó ni hizo nada. No hay preparación en Estados Unidos. Verdaderamente yo me pregunto, ¿qué pasaría si todas las fábricas de Estados Unidos instaladas en todo el mundo, incluido México, regresaran a Estados Unidos? No tienen mano de obra, no tienen. Los estadounidenses, hay encuestas muy claras, tienen un nivel de estudios de sexto grado y no se han preparado nuevas tecnologías. Por eso tú ves los avances de China, ves los avances de Japón, este, que se preocuparon en abrir otros mercados, se preocuparon en tener otro tipo de socios. Estados Unidos no, se ha encerrado más y más. Entonces, ¿cuál es la narrativa para sostener y mantener un electorado duro, grueso? Pues en este caso, pegarle a México, pegarle con o sin razón, con o sin evidencia. Y yo, recuerdas el día que estalló el caso de los dos bancos mexicanos y la casa de bolsa, la presidenta dijo, no han presentado ninguna sola evidencia, pero que es crecer una narrativa. Hay, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, voces que quieren, que mantienen esa narrativa de que la presidenta de México está vinculada a grupos del crimen organizado, en especial al crimen al cártel de Sinaloa, pero no hay una sola evidencia, no hay nada. Desde López Obrador vienen, y luego tienes aquí en México un terreno fértil para grupos de derecha que están desesperados, no tienen sin proyecto, sin programas, sin líderes, o con líderes que abiertamente están vinculados a crímenes, ve al PRI, por ejemplo, Alito, pues al Alejandro Moreno Cárdenas, es un mafioso abierto, no está en la cárcel porque tiene fuero. Este, el del PAN, Jorge Romero, lo mismo. No lo digo yo, lo dijo la presidenta, es el líder del cabecilla máximo del cártel inmobiliario. Y si tú ves a sus legisladores, están en el mismo, los dos entonces sin nada, y la derecha destrozada porque les falló su punta lanza para vincularse bien a la política electoral mexicana, y quiero decir electoral de que gana, les falló. Claudio X González fracasó en el frente que lo veas. Tuvo el control de tres partidos, desapareció a uno, al PRD, al PAN y al PRI, los tiene en sus mínimos, así que fracasó. Entonces, ¿qué hay? Pues mantener la narrativa. ¿Por qué mantiene la narrativa? Porque controlan a viejos periodistas que además están enojados con la 4T aparte, odian a Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto son misóginos con Claudia Sheinbaum Pardo. Los dueños de la mayoría de los periódicos son de derecha. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues mantener una narrativa tratando de que Donald Trump sea su tabla de salvación. Lo va a hacer, yo insisto, aún en un escenario, ponle el peor escenario, una incursión de grupos élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿De veras eso va a beneficiar a la derecha? ¿De veras les va a dar algo de ganancia? No, ninguna. Cuando Estados Unidos, y la historia ya lo dice, hay que verlo, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, esos grupos de derecha que apoyaban a Estados Unidos no ganaron, en Panamá tampoco.
¿sí? Cuando derrocaron le fueron a invadir a Manuel Antonio Noriega. Y lo mismo pasó en Irak, a donde veas, en Chile. Es decir, esa derecha no entiende lo que es Estados Unidos, ni entiende qué pasaría si hay incursiones militares o si la CIA intenta desestabilizar. No serían los que ganen. No ha pasado así en la historia de las intervenciones de Estados Unidos. Los grupos de derecha que apoyan a Estados Unidos no son los que ganan, no son los que ganan el poder político. Así que no entienden, pero están desesperados. Así que, ¿qué es? Mantener una narrativa golpista. ¿A cuántos legisladores hemos visto, a cuántos líderes de partidos hemos visto que favorecen la intervención de Estados Unidos en México? ¿Sí? Entonces, no hay para, como sin salida, pues ellos también van a mantener esa narrativa de que México es un desastre, que México se ha caído. Y ve, el país está caminando, con crecimientos mínimos todavía falta, pero la economía está muy sólida. El mercado interno está caminando. En el gobierno de López Obrador se descubrió algo que no habían hecho ningún presidente neoliberal que estudiaron en las grandes universidades de Estados Unidos. Mover el mercado interno, mover el mercado interno, está moviéndose. Sí, de pronto quieren hacer que ya va a ser el apocalipsis. No sé a cuántos periodistas he escuchado que no, ahí viene ya el apocalipsis, ya viene, ya merito nos llega, pero así están desde hace 7 años, Jesús, así están, y el país está marchando, y lo que no entienden es que aquella vieja prensa, por ejemplo, pues sí puede tener mucha penetración, pero no tiene credibilidad, no tiene prestigio. La sigue la gente porque no hay otra cosa. Tú enciendes un televisor, que es lo más fácil. Enciendes un televisor, vas a ver lo mismo, TV Azteca, a Televisa, Grupo Imagen, y en los periódicos y en sus portales vas a ver lo mismo, pero la gente ya no cree en ellos. Hay estudios, ¿no? Ahora tiene años que la Fundación Reuters en Inglaterra ha hecho estudios en México, en todo el mundo, ¿sí? Y tienen más credibilidad los nuevos comunicadores a través de plataformas digitales. Sí, es impresionante y la gente cuando quiere informarse, se informa a través de las plataformas digitales. Lo otro, pues lo sigue porque no hay otra cosa. Pero entre eso y el prestigio, Jesús, es mucho. Así que sumas a un personaje como Donald Trump que está en campaña y se va a mantener en campaña los siguientes 3 años por su reelección, va a llegar, sí, sí, tiene 82 años. Yo todavía no conozco un dictador que a los 80 años diga que ya no quiere y él va a llegar, piensa que va a llegar bien, no va a llegar bien, pero igual. Yo te decía, tiene 2 hijos, tiene una hija, para, para crear una dinastía. Trump, lo que no entendemos es que sí creó un movimiento sólido. El trumpismo existe, aunque nosotros no lo veamos, existe. Entonces, van a mantener esa narrativa golpista, esa narrativa de conspiración, esa narrativa de gente ignorante adentro de gente de- de- del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que atender? Pues entender que es parte de una narrativa golpista, una narrativa de conspiración y que así se van a mantener por lo menos los siguientes 3 años, 3 años y medio, que están en una campaña y que los republicanos controlados por Trump así van a estar. Y la prensa, pues, con tanto miedo que le tiene, porque hay que decir eso, la tiene controladísima. Sí, está más controlada que nosotros. Y si a eso sumas todos los grupos supremacistas de Estados Unidos, asusados por Donald Trump, pues hay que entender este, que van a seguir golpeando sin evidencia y con mucha estridencia, Jesús. Oye, qué opaco. Y tú ya lo mencionabas, ¿no? ¿Cómo lo está manejando el gobierno mexicano? Estas iniciativas que se han lanzado, lo que ha respondido la presidenta sobre el caso de Ovidio Guzmán, que de plano señala a Estados Unidos estar negociando con terroristas. El caso de Chávez Jr., donde la Fiscalía General de la República, nadie entiende por qué hasta ahora se puso las pilas, ¿no? De querer actuar. Y el tema de la ley espía, o así como lo ha bautizado la oposición y que también va mucho en el marco del combate precisamente a la inseguridad. ¿Tú ves más allá de la oposición, en el caso concreto de México, ya sea dentro o fuera de la 4T,
algo que pueda estar obstaculizándole a la presidenta Claudia Sheinbaum o que pueda jugar precisamente en favor de estos intereses que excelsamente nos has descrito. No, mira, por ejemplo, la ley espía. Sí, justamente, fíjate, aquí estaba, aquí tengo a la mano una parte de la ley espía. Ay, de veras, ha mostrado alguien de la oposición, ha mostrado algún artículo, por ejemplo, en el que se puedan intervenir abiertamente los teléfonos. No, ninguno. No hay en toda la ley, no hay un artículo en el que diga que pueden intervenir abiertamente. Esos artículos quedaron intocados en las nuevas leyes que se aprobaron. Entonces, pero además, mira, a mí me mueve a risa. Sí, imagínate a Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en este país? ¿90? ¿Cerca de 90 millones? ¿100 Mm. millones? Más o menos. Imagínate una pantalla con 100 millones de celulares aquí siguiéndonos a cada uno de nosotros. Sí, eso mueve a risa más bien. ¿Sí? Mueve a risa. Entonces, no, y por otro lado también esa oposición intenta engañarnos abiertamente. Entonces, la cuestión es, ¿ha habido algo de censura? No, nunca. Y tú y yo tenemos años en este negocio, Jesús, nunca había habido tanta libertad como ahora. ¿Le puedes decir? Le puedes decir al presidente Andrés Manuel López Obrador que miente, le puedes decir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que miente. Nunca habíamos gozado de tanta libertad, nunca, jamás. Pueden mentir abiertamente, pueden mentarle la madre a la presidenta de la República. Y cuando has visto algo, fíjate, aquí tengo el artículo 303, localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega con datos. Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real, debe contar, podrá solicitar al juez de control del fuero correspondiente en su caso por cualquier medio que requiera los concesionarios. No hay. En el caso de los celulares, verdaderamente, de pronto me da la impresión de que por el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, piensan que somos tontos, que no podemos leer las leyes. Aquí lo tengo, el Código Nacional de Procedimientos Penales que no cambió. Estoy leyendo el artículo 303 sobre la localización geográfica en tiempo real. Entonces, te digo, yo de pronto me da risa cuando dicen, es que ahora nos van a poder localizar a cada uno de nosotros. Ya me imagino, te digo, atrás la presidenta con una pantalla con 90 millones de celulares, allí es, pues, para la risa. ¿A quién han censurado abiertamente? No hay un periodista. No dudo que funcionarios menores en algunos estados, en los municipios, sean abusivos. No, hay muchos casos, pero en el gobierno federal hasta ahora no hay censura. Te digo, yo recuerdo el gobierno de López Obrador, cuántas barbaridades, excesos, sin presentar una sola prueba. Tú recuerdas, por ejemplo, decían, aquí tenemos las pruebas de Andrés Manuel, que Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. ¿Se ha presentado alguna prueba? Ni una. ¿Se ha presentado alguna sola prueba? Una evidencia sólida. Ni una. Que fuera de dichos de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga nexos con el crimen organizado. No hay una sola prueba. Ni una. Entonces, en el caso de la censura, no. Es la primera vez que podemos decir lo que queramos. Sí, hay que ver los canales, por ejemplo, los de la derecha, Alarraqui, que es de los más vistos, Loret de Mola, que es también de los más vistos, hay que verlos, mienten abiertamente, descaradamente. ¿Quién los ha censurado? Los montajes están a la orden del día. ¿Qué tienen? Pues están frustrados. Les falló, por ejemplo, que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León pudiera tomar la batuta de la derecha. Tiene tantos pecados Zedillo que se les cayó inmediato. Y ahora reactivan a Enrique Peña Nieto, por lo que sea, porque tome las riendas de lo que queda del PRI, de lo que sea. Es decir, no hay. ¿Para dónde se mueven entonces? ¿Qué hacen? Pues controlar a estos medios de derecha.
que son muchos portales, y hay algunos sobresalientes. ¿Cuántas veces ha mentido Joaquín López Dóriga? Todos, te digo, al que tú veas, Sergio Sarmiento, López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, que era el jefe de prensa no formal de Genaro García Luna. Entonces, tú ves a un país cayéndose, uno puede viajar, sí hay que tener cuidado, ciertamente. Por primera vez tenemos una Policía Nacional, la Guardia Nacional. Desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés, nadie había hecho el intento de formar una policía profesional con preparación militar, que hay en muchos países, ¿eh? Tú sabes, yo estoy en contra de la militarización de cualquier cosa, pero una cosa es la militarización que no empezó con López Obrador, ni la polarización empezó con López Obrador. La militarización de este país la puede seguir hasta el 54, cuando el gobierno eh, del presidente Adolfo Ruiz Cortines empieza a enviar soldados oficiales a preparar a Estados Unidos, a Gran Bretaña, escuelas militares para torturar, para controlar muchedumbres a través de la violencia, y cada año le empezaron a dar más. Peña Nieto tenía listos los decretos para decretar estados de sitio, estados de excepción. Con Calderón tuvimos una militarización, pero no solo abierta, sino que los militares tenían órdenes de disparar a matar. No, ¿tú recuerdas? No, no se quedaban, nunca se quedaban con ningún con heridos, había órdenes de no dejar heridos. Entonces, hoy, cuando llega López Obrador, lo que hacen es dialogar con el ejército, los mantienen en las calles, claro, no los pueden sacar, pero, ¿por qué? Porque el país tampoco, tuvimos cuántas décadas negociando con el narcotráfico. Bueno, ahí teníamos a Genaro García Luna, sí, y yo no lo digo ahora, lo dije en su momento, desde 2008. Peña es un capo del narco también. Entonces, cuando tienes tanto, Calderón negoció con el cártel de Sinaloa, crea Cártel Jalisco Nueva Generación e impulsa un armamentismo entre los dos. Mira, todo el mundo habla de las armas que llegan de Estados Unidos, sí, pero también llegaban armas de Alemania, de Israel, de todos lados. Entonces, ¿cómo vas a controlar todo eso? ¿En 6 años? No. Primero crearon la Guardia Nacional. Hoy tenemos una Guardia Nacional de 130.000 elementos. Ciertamente hay que tener mucho cuidado con los que se echan a perder. Hay que darles lecciones, pero serias, sólidas. ¿Para qué? Para mantener un cuerpo profesional. Tenemos algunos brotes de violencia, sí, por ejemplo, en Sinaloa. Pero ¿cómo empieza el brote de violencia en Sinaloa? Pues lo provoca Estados Unidos. Lo Ujú. provoca, es una violencia provocada para crear caos. O, en su momento, primero trataban de negociar políticamente con el cártel de Sinaloa. Y después que Donald Trump ha intentado sacar ganancias de todos lados. Entonces, sí, hay brotes de violencia, hay narcotráfico, pero no está el país. Yo viajo muy seguido, por ejemplo, a la Tierra Caliente, y puedes viajar, viajas a otros lados, y también hay gente que viaja. Yo recuerdo, por ejemplo, en Semana Santa pasada, todas, hay que ver como veintitantas playas de Sinaloa llenas, llenas. Entonces, ¿qué hay? Pues una oposición debilitada que mantiene una narrativa de que este país arde en narcotráfico. Si hay, es serio, nunca lo voy a negar. Yo trabajo eso, pero no es que estemos en un país que no se pueda viajar o que verdaderamente esté sometido. Cuando se habla, por ejemplo, de funcionarios del gobierno federal que tienen nexos en el crimen organizado, bueno, no hay una sola prueba presentada, no hay trabajos serios, sólidos. Hay dichos, el periodismo se ha convertido en una cuestión de fe, y el periodismo no puede ser eso. Pero como el país está dividido, y te digo, dicen está polarizado, no, la polarización no es mala, pero no se empezó a polarizar con la 4T, lo empezó a polarizar Vicente Fox Quesada. Entonces se polarizó el país. Hoy están asustados, ¿por qué? Pues porque pudieron imponer a través de un fraude a Felipe Calderón Hinojosa, y luego un fraudezote también, igual de escandaloso en otras formas, a Enrique Peña Nieto, pero perdieron a pesar de todo eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Que mantener, como lo hace Estados Unidos,
los grupos de derecha de este país, incluida la vieja prensa, mantener un estado de, de psicosis, meternos miedo. Que así fue, por ejemplo, no es nuevo tampoco, cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ven que no van a avanzar más, que hacen, asesinan a Luis Donaldo Colosio y luego nos meten en un estado de psicosis. Gana Cedillo, asesinan a Colosio, gana Cedillo porque nos metieron en un estado de miedo. Pero hoy no pueden meternos tanto, por eso están desesperados, Jesús. Por eso están desesperados. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿O qué pasa con casos como el de Julio César Chávez Jr.? Eh, este, bueno, primero, sí, yo vi, como tú, la conferencia mañanera de este viernes, por ejemplo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estaba fuera de lugar, ¿sí? Estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el, ah, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le ocultó un caso que debía conocer. Se Claro. lo ocultó abiertamente. Entonces, ¿qué hizo la presidenta en la mañana? Pues estaba como una equilibrista tratando de salvar la situación. Es la primera vez que yo veo que la presidenta, por ejemplo, comete un error serio, ¿sí? Porque no sabía, porque lo desconocía. Cuando dice en la conferencia, cuando le preguntan sobre Julio César Chávez, y si va a ser extraditado de Estados Unidos a México, dice ella que pues que venga a cumplir su condena a México. Sí, la verdad es que, ¿cuál condena? Si todavía ni siquiera empieza un juicio contra él, no lo han declarado culpable, pero comete errores. ¿Por qué? Porque era un caso que la sacó de balance. ¿Y por qué la sacó de balance? Porque se lo guardó Alejandro Gertz Manero. Desde 2019 tenían la investigación. Se lo pudieron haber comentado porque por lo menos tenía un acercamiento ella con Julio César Chávez, el campeón Claro. mexicano. Tenía un acercamiento, le pudieron haber dicho, ¿sabe qué, señora presidenta? Hay esto. Yo sé que la Fiscalía es autónoma, lo entiendo, pero en ánimos de colaboración, ¿sabe qué? Tenemos este caso. Tenemos, pero se lo escondieron. ¿Por qué? Porque Gertz tiene una agenda propia, porque es un tipo que puede ocultar cualquier asunto para beneficiarse él mismo. Es, ah, ah, es una mancha negra de la 4T. No lo decimos ahora, mira, desde el gobierno de López Obrador siempre lo dijimos, lo advertimos. Gers Manero, cuidado, porque tiene una agenda personal. Y si un día puede pegarle a alguien, le pega. Y lo que hizo Gers Manero es una especie de deferencia con el campeón Julio César, o multicampeón mexicano Julio César Chávez, una deferencia para ocultar el caso de su hijo, pero en esa deferencia lo ocultó a la presidenta de la República. Esos son los principales peligros, que de pronto funcionarios de ese nivel le oculten información y no tenga Sí. ella que salir y caminar sobre una cuerda como equilibrista. ¿Para dónde me muevo? Sí, yo la vi desencajada, la vi fuera del lugar de las poquitas veces, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no Claro. sabía. Entonces, te digo, esos son los peligros, pero lo de Julio César Chávez Jr., pues sí es un caso serio, ¿no? Es un Claro. caso que además aprovechó Estados Unidos. Estados Unidos resintió el golpe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando pregunta en una de sus mañaneras, ¿y qué hace el gobierno de Estados Unidos? Negociar con terroristas. Y al otro día llega el golpe de Julio César Chávez. Montan un espectáculo montan un espectáculo y le están diciendo, le están, es un Claro. acuse de recibo, y regresan con un golpe que era innecesario si la presidenta hubiera conocido ese caso. Entonces, es parte de eso, Jesús. No digo que sea inocente o culpable. Hay evidencias de que es culpable, de que era un Claro. golpeador del cártel de Sinaloa, y específicamente para una facción. Hay evidencias, Claro. además la vida disipada que llevaba, pues es parte de todo eso, ¿no? Claro. Pero es importante que haya coordinación y que algunos funcionarios, pues pongan todo sobre la mesa, ¿no? Totalmente. Mi querido maestro, amigo, admirado Paquito Cruz, yo como siempre te agradezco muchísimo este tiempo y que nos permitas aprender de ti, oye. Jesús, no, ya sabes, aquí a la orden. De pronto estoy con un poco más ocupado porque ya te platiqué, estoy dando unas clases y estoy preparando un nuevo libro. Todavía me voy a tardar, pero estoy ya en la preparación de mi nuevo texto, Jesús.